Bienvenidos al curso de construcción de obras de arte y drenaje para carreteras. En el presente curso tendremos 8 unidades de aprendizaje para trabajar. Habilitar materiales, hacer zanjas de coronación y o cunetas con piedra emboquillada, hacer zanjas de coronación y o cunetas con concreto armado, hacer zanjas de coronación con geosintéticos, hacer subdrenajes, hacer cajas de paso, hacer alcantarillas y hacer badenes. Vamos a iniciar con la unidad de aprendizaje 1, que es habilitar materiales. En esta unidad aprenderemos a medir y marcar, extraer materiales, tamizar y lavar, chancar y clasificar. Para medir y marcar tenemos el Sistema Internacional de Unidades. En abreviatura es SI. Constituye una referencia internacional para los instrumentos de medición, a las cuales están referidas mediante una concatenación ininterrumpida de calibraciones o comparaciones. El sistema de unidades que se usa en la mayoría de países del mundo es el sistema internacional. Está constituido por 7 unidades básicas, las cuales vamos a nombrar. Son el segundo, metro, kilogramo, amperio, kelvin, mol y candela. Estas definen las magnitudes correspondientes a la física fundamental y han sido elegidas por convención. Las magnitudes físicas fundamentales se complementan con otras 2 unidades más que nos sirven para realizar los trabajos. Estas son las unidades de medición de ángulos y por la combinación de unidades básicas obtenemos las demás unidades denominadas unidades derivadas del sistema internacional, y esto permite definir cualquier magnitud física. Una de las características más importantes del sistema internacional es que las unidades se basan en fenómenos físicos fundamentales. Esto permite contrastar con instrumentos similares utilizando calibraciones en lugares distantes y aseguramos el cumplimiento de las características de los productos sin necesidad de duplicar medidas. ¿Qué es medir? Medir se utiliza para construir muchos tipos de estructuras como vías, calles, canales, badenes, puentes, túneles, presas y otras estructuras que se requieran. Marcar es la operación mediante la cual se replantea o marca en el campo, sobre el terreno, los puntos que generalmente están indicados en un plano, lo cual delimita un área que se define para los trabajos. En este sentido, es el proceso inverso al levantamiento topográfico. El objetivo de un replanteo es localizar en terreno las coordenadas que han sido suministradas en el levantamiento topográfico ya realizado. ¿Qué es la cinta métrica? Una cinta métrica o flexómetro es un instrumento de medida que consiste en una cinta flexible, graduada, que se puede enrollar, haciendo que el transporte sea fácil. Por lo general las cintas son milimetradas, con marcas y números pintados y grabados sobre la superficie de la cinta y con tamaños algo mayores sobre los números enteros decimales usan otro color para números centesimales. Nosotros tenemos normalmente cintas de 5 metros que utilizamos aquí, que es la que normalmente se utiliza en el campo de construcción. También tenemos cintas de 50 metros o de 30 metros que nos permiten realizar medidas de longitudes más amplias en el trabajo de construcción. ¿Qué es la brújula?
La brújula es un instrumento de orientación que se utiliza para poder orientar el rumbo del elemento que vamos a construir. Normalmente utiliza una aguja magnética que señala el norte magnético terrestre. La aguja de la brújula normalmente tiene dos partes, una marcada en color rojo y la otra marcada en color negro o blanco. La parte roja de la aguja siempre apuntará al norte magnético. Actualmente la brújula ha empezado a ser reemplazada por sistemas de navegación más avanzados. Por ejemplo, los sistemas de posicionamiento satelital o GPS. ¿Qué partes tiene la brújula? La brújula tiene las siguientes partes: una aguja imantada, que normalmente es el elemento básico de la brújula y apunta siempre una parte hacia el norte y la parte opuesta hacia el sur. Esta aguja siempre nos va a permitir alinear y orientar al norte. El limbo, que es un anillo giratorio alrededor de la brújula. Normalmente viene dividido en marcas de 2 grados sexagesimales hasta completar los 360 grados de la circunferencia. La flecha del norte es una flecha que señala el norte en el limbo giratorio. Está fijo a este y sirve para calcular los rumbos y orientaciones. Las líneas auxiliares son líneas paralelas fijadas en el interior de la brújula que nos permiten trabajar los meridianos en los mapas topográficos. Las marcas de dirección. Las marcas de dirección son flechas que sirven para determinar nuestra dirección a la hora de obtener los rumbos. Como podrán ver, las partes de la brújula en esta imagen se puede identificar el limbo graduado, la caja, la aguja del norte magnético. Adicionalmente se tiene 2 niveles, un nivel esférico y un nivel tubular. Estos niveles nos permiten hacer que la brújula pueda darnos un ángulo de inclinación o también permitir que la aguja gire normalmente con libertad si está bien nivelada. Adicionalmente, las brújulas tienen en algunos casos una mirilla, una pínula y una ventanilla que nos permite orientar la dirección del elemento que queremos construir. Tienen en algunos casos un espejo y una tapa. Otros modelos de brújula, como las brújulas militares o la de explorador, no necesariamente tienen estos elementos. Sin embargo, el funcionamiento es el que se tiene en general para todas las brújulas. Bien, ahora vamos a hablar de la exploración y explotación de las canteras. Antes de iniciar la explotación de las canteras debemos hacer trabajos exploratorios y de reconocimiento. Un reconocimiento de las áreas en las que existan depósitos de materiales inertes cuyas características sean apropiadas para ser utilizados como material de cantera. El siguiente paso es realizar la excavación de calicatas que se realizan para la investigación geotécnica. Allí podemos tomar las muestras y ver la profundidad de los estratos. Una vez que tengamos el material que se saca de la calicata, podemos ver la profundidad del material y las características de material llevándolos al laboratorio. Se toman las muestras para su análisis en laboratorio de mecánica de suelos, determinando que los materiales cumplan con lo requerido en las normas técnicas para su uso en diferentes fines. Nosotros tenemos el manual de ensayo de materiales que se da por la resolución directoral 18/2016 del MTC 2014, y podemos ver allí en el MC 0616, que es el manual de ensayo de materiales. Vamos a pasar ahora a la lectura de planos. Los planos son dibujos que muestran las principales características físicas del terreno, tales como edificaciones, caminos, ríos, lagos, estructuras diversas existentes, así como las diferencias de altura que existen entre los accidentes geográficos, tales como valles y montañas.
Los planos topográficos se basan en los datos que se recogen durante el levantamiento topográfico. En función de estos planos, nosotros podremos luego proyectar las estructuras a construir, ya sean vías, edificaciones o componentes de la vía, tales como cunetas, defensas, badenes, alcantarillas u otros. En cuanto a la lectura de los planos, debemos considerar algunas condiciones, las partes de un plano. La escala es la relación que existe entre la distancia entre dos puntos del plano y la que existe en campo realmente. Esta proporción nos permite dibujar en el plano áreas muy extensas con una relación de proporcionalidad. Las curvas de nivel son las diferencias de altura que se tiene en campo traducidas en el plano. Esto nos permite que con líneas equidistantes podamos representar la diferencia de niveles que se tiene en campo en el papel. La leyenda es una relación de símbolos que permiten traducir el significado de un plano. Por tanto, en la leyenda podremos poner todo lo que nosotros consideremos necesario para identificar y ubicarnos en campo. La orientación se da por la cuadrícula o por el norte geográfico. Cuando se tiene cuadrícula, normalmente la cuadrícula indica el norte magnético, norte-sur, y la orientación este-oeste, en el sentido de líneas verticales y líneas horizontales. Cuando no se tiene una cuadrícula, tendremos normalmente el norte magnético dibujado, que nos permitirá orientarnos con el plano en campo y haciendo uso de la brújula. ¿Qué otros datos importantes debemos considerar? En el plano debe constar el nombre de la área o de la zona que está representándose, el nombre del proyecto, la localización exacta de la zona, el nombre de las personas o personas que elaboraron el plano, la fecha de elaboración del plano, el norte magnético o la cuadrícula, las escalas a las cuales está dibujado el plano. Esto nos permitirá, haciendo uso de un escalímetro, poder definir el tamaño y las distancias que se tengan en plano. Como pueden ver en las siguientes figuras, tenemos el nombre del proyecto, que indica que se está elaborando, un código de proyecto, quién ha sido el diseñador, el gerente del área, el ingeniero encargado de la gerencia de ingeniería y el propietario. Se tiene la fecha de elaboración del plano, se tiene también los detalles del plano, si ha sido revisado, ha sido emitido para construcción o podría ser postconstrucción, así como todos los cambios se irán marcando en el área donde indica su número de cambio. De esta manera, cualquier plano podrá ser sujeto a realizar cambios tanto en el diseño como en la ejecución de obras, y se irá enumerando cada cambio, haciendo indicación de cuáles son las condiciones que se han encontrado en el sitio para producir los cambios. Asimismo, se tiene unas notas donde indican algunas dimensiones, qué sistema de unidades estamos usando, qué sistema de coordenadas, qué otras notas importantes considera el proyectista para poder realizar el trabajo. En cuanto al encabezado, la primera parte del encabezado indica el nombre, el plano, el número de plano, la ubicación, lugar y responsables del trabajo. Si el plano forma parte de una serie, la información de dicha serie también se indicará. Esta sección está dedicada en su totalidad para los efectos organizativos del archivo. La segunda parte incluye las fechas de aprobación y las firmas. La tercera parte del encabezado presenta una lista de referencias. Esta lista incluye todos los planos relacionados a la construcción, al sistema o al componente, así como todos aquellos planos que se utilizan como referencia. De esta manera nosotros podremos ubicar planos que correspondan al mismo proyecto y empatar y hacer empatía
entre unos y otros planos para poder entender cómo construir lo que nos están pidiendo. La revisión. Cada vez que hagamos un cambio en la construcción, se deberá indicar esta en los planos y generar un nuevo plano, el cual tendrá un cambio indicando la revisión. Todo parte de una revisión A, B, una revisión 0 que es para construcción, y luego los cambios durante la construcción se irán dando por revisión 1, 2, 3, así respectivamente. Las leyendas y las notas son importantes en el plano, no debemos olvidar siempre de tomar en cuenta lo que nos indican como leyenda y como notas. En su totalidad podemos comprender el plano si tenemos en cuenta la lectura de los símbolos que tiene la leyenda y, en el caso de las notas, prever cualquier condición que haya sido identificada durante la etapa de diseño del proyecto. En cuanto a las vistas de los planos, nosotros tenemos tres perspectivas: la planta, la elevación y las secciones. La planta es una vista aérea del plano. Esta perspectiva nos permite dar un mapeo preciso en cuanto a la longitud y el ancho del área de trabajo. Es una visión desde la parte alta. La elevación es una vista lateral del trabajo en construcción. Por lo general, estos planos están orientados desde el norte, el este, el oeste o el sur. Un mapa de elevación permite planificar detalladamente las dimensiones de la altura. Las secciones. Es una vista del plano como si estuviera cortado. Esto nos permite tener una perspectiva que se utiliza para mostrar los trabajos internos detallados a construir. Por ejemplo, en el caso de un elemento de concreto, tendremos, al tener la sección, el armado de acero, el armado del encofrado y el concreto que va llenando el acero. En el siguiente plano se muestra una vista en planta. Como ustedes podrán ver, es una vista desde la parte alta. Se tiene las curvas de nivel, se tiene el norte magnético, se tiene la indicación de qué tenemos que cortar y se ven los terraplenes y los taludes como si los viéramos desde el aire. En la siguiente tenemos las secciones. Estas vistas de las secciones nos permiten ver como si viéramos de un costado. De esta manera puedes identificar los elementos que vas a construir, los espesores y los niveles que tenemos, ¿no? Cada nivel de lo que estás construyendo o que vas a construir te permitirá ver las alturas que vas a alcanzar y que vas a medir en campo. En cuanto a las elevaciones, este plano es un plano que nos muestra detalles tridimensionales. Nos permite dar una idea de cómo el elemento puede tener no solamente longitud y ancho, sino también una altura. Ahora vamos a tratar sobre el tema de extraer materiales. La geología es una ciencia que estudia la composición, estructura, dinámica e historia de la Tierra, incluyendo sus recursos naturales, energía, minerales, agua, así como los procesos que repercuten en la superficie. Por tanto, en el medio ambiente. La geomorfología es la rama tanto de la geología como de la geografía, que estudia las formas de la superficie terrestre para comprender el origen y transformación y comportamiento actual. La geomorfología se centra en diversas formas de relieve que representan la corteza terrestre y los factores que contribuyen a definirlas, como son los elementos climatológicos, hidrográficos, geológicos y antrópicos. Nosotros tenemos una clasificación de rocas. El tipo de rocas para la aplicación de ingeniería está definido de la siguiente manera. Tenemos rocas ígneas, rocas metamórficas y rocas sedimentarias. Las rocas ígneas pueden ser divididas en rocas volcánicas y rocas plutónicas. Las rocas ígneas son rocas formadas en el interior de la Tierra a través del enfriamiento del magma. La diorita y el granito son dos ejemplos de rocas ígneas. Son visualmente muy parecidas y se pueden utilizar tanto en elementos que requieren incluso roca expuesta
como los adoquines, fachadas, muros de mampostería, piedra emboquillada. El basalto es otra roca ígnea que se puede utilizar para el afirmado de las vías, dada su durabilidad y resistencia. Las rocas sedimentarias son rocas compuestas por sedimentos de otras rocas, mediante erosión o sedimentación. Una de las rocas más utilizadas en la construcción es la caliza. Su baja abrasividad la hace fácil de cortar y por lo tanto adecuada para los acabados de construcción. Las rocas metamórficas son rocas formadas cuando las rocas sedimentarias o las ígneas han sido sometidas a fuertes cambios de presión y temperatura. Estos cambios han originado unas rocas modificadas que se crean como nuevos tipos de rocas. Las rocas metamórficas más utilizadas en la construcción son el mármol y la cuarcita. Debemos tener en cuenta algo importante: la pizarra es un tipo de roca metamórfica que no debe ser utilizada en los trabajos de concreto y obras de arte, debido a su baja resistencia, y así como los talcos y los esquistos. La mecánica de suelos. La mecánica de suelos es una disciplina que se ocupa de la aplicación de las leyes de la mecánica y de la hidráulica a los problemas geotécnicos del terreno. Estudia las propiedades del comportamiento y la utilización del suelo como material estructural, de tal manera que las deformaciones y resistencias de este ofrezcan seguridad, durabilidad y estabilidad a las estructuras. Un ejemplo claro es este, el de la torre inclinada de Pisa, donde el suelo no ha podido soportar la cantidad de peso que tiene la torre, por tanto ha producido un asentamiento diferencial que ha inclinado este elemento. Los estudios de mecánica de suelos, EMS, son importantes debido a que permiten conocer el máximo esfuerzo y las deformaciones del suelo a ser sometido a cargas externas. Esto evitará posteriores fallas de las estructuras o los colapsos de las mismas. Como podremos ver ahí, no se hizo un estudio de mecánica de suelos. Lo construyeron seguramente pensando que el suelo podría soportar esto y se ha producido una inclinación considerable, ¿no? ¿Qué origen tienen los suelos? Los suelos normalmente son elementos naturales compuestos por minerales, agua, gases y material orgánico. De estos materiales que se van juntando, los efectos geológicos, los efectos climáticos y biológicos, las partículas que componen el suelo deben su origen generalmente a la erosión de las rocas, ya sean ígneas, sedimentarias o metamórficas. El suelo normalmente debe su origen a la desintegración y a la acción desintegradora de los elementos externos que va afectando al macizo rocoso. Entonces la roca va sufriendo desgaste y pérdida y volviéndose ya en un suelo. ¿Qué tipos de suelos tenemos? Tenemos una variedad de clasificación de suelos. Sin embargo, los más conocidos para temas de construcción y de ingeniería son los siguientes: suelos gravosos, suelos arenosos, suelos arcillosos, suelos limosos, suelos humiferos o tierra negra, suelos de turba y suelos salinos. Normalmente nosotros para construcciones de concreto utilizamos suelos gravosos, arenosos. Para las cimentaciones normalmente debemos tener este tipo de suelos, o podemos tener suelos arcillosos, suelos limosos. En el caso de la tierra negra o suelos humíferos y la turba, son suelos que normalmente se eliminan para no tener construcciones encima de ellos y hacer de repente un cambio de material. En cambio, en los suelos salinos muchas veces se puede hacer algún tipo de tratamiento para evitar que la salinidad afecte al acero y al concreto. Como les indicaba, las turbas también son elementos que no utilizamos para la construcción, pues sus densidades y su calidad es mala para cualquier tipo de edificación. En estas imágenes podemos ver cómo tenemos macizos rocosos y rocas fracturadas, así como rocas que van desgastándose por acción de la naturaleza.
Esto va luego a generar los suelos. Vamos a poder tener suelos arenosos y gravosos. En algunos casos, cuando tenemos rocas de otros tipos, se va a producir suelos arcillosos o limosos, y las turbas y otros elementos son también producto del desgaste de otros suelos. Los bancos de agregados. Los bancos de agregados son zonas que están constituidas por volúmenes grandes de material que puede ser utilizado para trabajos de construcción. Los bancos de agregados deben cumplir con algunas bondades, como son las siguientes. Deben estar localizados estratégicamente, contener volumen suficiente para los fines de su explotación, cumplir con la calidad del material. Si nosotros tenemos la calidad adecuada, podremos utilizar este banco. Al estar cerca de nuestra zona de construcción, también nos va a permitir que podamos tener menores distancias de transporte y la facilidad de su uso. Debe ser factible de explotación, no debería estar en una zona protegida o en una zona que no tenga licencias y permisos. Estos bancos pueden ser de gravas, arenas, roca o suelo, los cuales deben cumplir con las características físicas, químicas y mecánicas requeridas para sus diversos usos. En la explotación y exploración de canteras, antes de iniciar la exploración se realiza un reconocimiento. Buscamos en las áreas donde estén identificadas las posibles canteras, se busca el depósito de material y se empieza a hacer unas exploraciones. ¿Cómo hacemos esto? Mediante calicatas. Las calicatas son excavaciones que permiten determinar estratos de cantera en un determinado punto. Una vez que nosotros hacemos la calicata, podemos tomar muestras y llevar al laboratorio los materiales para poder analizar si estos cumplen o no con las características físicas, químicas que se requieren para su uso. Nosotros tenemos el manual de ensayo de materiales aquí en Perú, que está según la resolución directoral 18/2006 MTC/14. Aquí están todos los ensayos a los que deben ser sometidos los materiales para poder determinar su uso, tanto para vías, para concretos u otros elementos que se dispongan. ¿Cómo determinamos la potencia de canteras? En base a los informes de laboratorio y a los espesores de las capas utilizables de las prospecciones que hemos realizado, podemos determinar con el área disponible del terreno cuál es la potencia de la cantera. Durante el proceso de explotación, la cantera tiene pérdidas de material, por tanto, el rendimiento de la cantera solamente llegará a un porcentaje del volumen bruto. Todo material en volumen bruto, al momento de ser explotado, genera un cambio de volumen o esponjamiento. Por tanto, se debe considerar para efectos del carguío, el transporte del material, así también como al momento de utilizarlo en las obras, el factor de esponjamiento del material y también su contracción al momento de ser colocado y compactado. Ahora vamos a tratar sobre los métodos de explotación de la cantera y la forma de obtención de los agregados para filtros y drenes. Normalmente tenemos 5 etapas en la explotación de las canteras. La extracción del material se puede realizar según las características de la cantera por procesos de voladura, generando perforación en la roca con taladros de 2 o 4 pulgadas según sea la necesidad, y luego generando la voladura por explosivos. Una vez que se realiza el corte con equipos como son el tractor de orugas o una excavadora. Esto nos permite sacar el material en tamaños grandes y para ser procesado. Normalmente antes de realizar este proceso de voladura, deberemos haber limpiado todo el material orgánico y la capa de material inerte superficial no adecuada. El cargueo de material con equipo es la segunda etapa que se debe realizar en la explotación.
Se utilizan equipos como el cargador frontal, la pala o una excavadora o retroexcavadora según sea el tamaño de la cantera. La tercera etapa es el transporte de material. Para esto utilizamos generalmente volquetes según la dimensión del tamaño del material que queremos llevar. Puede ser también según el peso y el volumen que queremos transportar. Estos equipos llevarán el material hasta la chancadora. Una vez que llevamos el material a la zona de chancado, tenemos el siguiente proceso, que es la trituración del material. El material que ha sido extraído y transportado se somete a un proceso de trituración utilizando chancadoras estacionarias, móviles, que pueden ser cónicas, de mandíbulas o de impacto. Si el material extraído es de tamaños pequeños, este proceso puede ser obviado pasando directamente a un proceso de zarandeo. El quinto proceso y último es el zarandeo y la clasificación del material. Una vez que se ha chancado el material y es pasado por las zarandas y fajas que clasifican el material, podremos tener, según los tamaños que queremos utilizar, la separación y clasificación del material previamente chancado y listo para su uso y disposición. Y acá tienen unas imágenes. En las siguientes imágenes podemos ver los procesos de extracción de material, moladura, perforación, carguío con un equipo, en este caso un cargador frontal, carguío con una excavadora, el transporte del material, el proceso de chancado y zarandeo, y al final tenemos ya el material clasificado. Ahora vamos a tratar lo correspondiente a la potencia de una cantera. La cantera tiene una potencia bruta y una potencia neta. La potencia bruta es el volumen total de la cantera, que resulta del área total de la cantera por la profundidad de la exploración. La potencia neta es el volumen de material utilizable, resultado de la potencia bruta menos el material de desbroce y el material de desperdicio. Como sabemos, en toda cantera tenemos una capa que está cubriendo el material. Esa capa generalmente es de material orgánico o de un material que no corresponde al material que queremos extraer. Por tanto, primero debemos hacer el desbroce y la eliminación de material inadecuado, quedándonos solamente con el material propio de la cantera. Esa será la potencia neta de la cantera. Solamente el macizo que quede del material extraíble que sea utilizable para nosotros. En cuanto a los equipos, tenemos los siguientes equipos para estos trabajos. El tractor sobre orugas. Los tractores son máquinas especialmente equipadas para realizar corte y empuje de tierras. Convierten la energía del motor en energía de tracción. Los elementos más importantes del tractor son la hoja de empuje o hoja topadora y el ripper. Estos dos elementos nos permiten hacer corte de material o fraccionarlo, fracturar. ¿Qué operaciones podemos realizar con el tractor de orugas? Empuja de material, desbroce, terraplenado, corte y nivelación, apilado de material y trabajos de desgarramiento, para lo cual se utiliza el ripper. Este equipo, por su tamaño y su fuerza, es uno de los elementos que nos permiten mayor facilidad para entrar a zonas en las cuales no podemos utilizar equipos sobre llantas, sobre ruedas. No podemos utilizar equipos sobre ruedas. Por tanto, las orugas le permitirán tener una facilidad para el ingreso a las zonas complejas y también su operación y estabilidad en cuanto a las pendientes que pueda manejarse. El cargador frontal es un equipo que va montado sobre ruedas o en orugas. Tiene una cuchara de gran tamaño, que es la que se utiliza para poder cargar el material o realizar cortes. En caso de acarreo, se recomienda realizar el acarreo por tramos relativamente cortos, debido a que los acarreos en tramos largos deben realizarse con volquetes. El uso de cargador nos permite dar soluciones rápidas en los trabajos de movimiento de tierras con la finalidad de reducir costos
debido a que su versatilidad y su rapidez de movimiento nos permitirá tener un movimiento de tierras bastante rápido. ¿Qué operaciones podemos realizar con este equipo? Podemos realizar corte de material, carguío, descarga y acarreo y transporte. El siguiente equipo es el camión volquete. El camión volquete es un equipo que utiliza normalmente en obra para realizar el transporte de material. Este equipo está dotado de una caja abierta que es basculante y que se descarga al vuelo. Normalmente estos equipos transportan cargas de 20 toneladas a más, dependiendo del modelo y la potencia de cada camión, así como de la tracción con que se cuente. Este equipo normalmente se utiliza para el carguío, transporte y descarga del material. Todos estos equipos los tenemos que utilizar teniendo en consideración que al ser equipos estamos expuestos a una cantidad de accidentes con personas que estén en tránsito. Por tanto, la distancia que debemos guardar de los equipos debe estar en función a su radio de operación y sus giros. No debe estar personal no capacitado cerca del uso de estos equipos. Solamente el personal capacitado podrá estar cerca de los equipos y saber cómo funcionan y cómo giran y cómo se desplazan para evitar cualquier accidente. En cuanto a las medidas de control ambiental en las canteras, ¿qué tenemos? Tenemos que cuidar lo siguiente: la protección de contaminantes como el polvo, la protección de contaminantes sonoros, la protección de personal trabajador, la implementación de servicios para el personal que trabaja en la zona, el manejo de los residuos domésticos, el manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos, el manejo de combustibles y lubricantes, el control de la calidad del aire, el control de la calidad del agua y el control de la emisión de gases. Todos estos parámetros normalmente se deben controlar en la cantera de agregados. Esto evitará que tengamos personas que puedan enfermarse por diferentes motivos. Asimismo, evitar la contaminación de flujos, cursos de agua, suelo u otros elementos que tenemos dentro de la instalación de la cantera. Vamos a tratar ahora el tema de tamizar y lavar. ¿Qué es un tamiz? Los tamices son elementos de malla de alambre y abertura cuadrada de distintos tamaños. Podemos ver aquí que los tamaños nominales van siendo aberturas por donde van a pasar los agregados. Esto se utiliza normalmente en laboratorio. Son pequeños elementos por donde nosotros podemos clasificar el material de manera tal que hagamos una selección por pesos y pongamos esto en un gráfico que nos va a dar una curva granulométrica. ¿Qué es una zaranda? Las zarandas son elementos de gran tamaño que sirven para procesos de clasificación de los agregados en campo. Podemos ver aquí la zaranda, que es una zaranda mecánica que va activada por procesos de movimientos mecánicos. Las zarandas son aparatos de tamizado que vibran para producir la separación del material. Esta vibración se logra con pesas excéntricas a un eje generador de movimiento. ¿Esto qué nos va a producir? Que el agregado, mediante las vibraciones horizontales y verticales que se producen en la zaranda, pueda disgregarse y separarse por tamaños. Para eso tenemos las mallas que normalmente nos van a permitir separar este agregado y clasificarlo en campo. ¿Cuál es el proceso de lavado? Normalmente cuando un agregado tiene una cantidad que excede el pasante de la malla 200 de lo que normalmente nos permite la norma, tenemos que lavar el material para evitar que este material no sea utilizado en la producción de concreto u otros elementos como pavimentos. Normalmente el material puede haber contenido tierra, partículas de arcilla, impurezas orgánicas u otros que afecten en la producción del concreto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que lavarlo. Tenemos formas de lavar de manera industrial y de manera manual en campo. Las zarandas industriales son equipos bastante grandes y que normalmente utilizan unos volúmenes de agua considerables, pero permiten también
realizar el lavado del material en gran volumen. En caso de ser zarandas artesanales, también se pueden utilizar para producción de volúmenes pequeños cuando las obras lo requieran así en lugares específicos. Habíamos hablado de la granulometría. La granulometría es el estudio de la distribución de los tamaños de elementos de un material sólido fraccionado. ¿Qué quiero decir con esto? Que un suelo, cuando nosotros lo ponemos a distribuir o a desmenuzar, o un agregado para concreto que tiene gravas y arena, lo ponemos a tamizar, vamos a poder clasificar su distribución de tamaños de acuerdo a los tamices para poder ponerlos en un gráfico que nos va a dar la curva granulométrica. Así, el análisis granulométrico se realiza en laboratorio y nos permite tener una idea de cuál es la distribución de las partículas, del suelo o del agregado. La norma que nos permite ver cómo se realiza este procedimiento es la ASTM C136 o la norma técnica peruana 400.012. El tamaño de la partícula del agregado se determina por medio de tamices, la malla de alambre con las aberturas cuadradas. El tamaño máximo nominal es el menor tamaño de la malla por el cual deben pasar la mayor parte de los agregados. Siendo así, por ejemplo, el tamaño máximo nominal de 3 pulgadas implica que todo el agregado ha pasado por el tamiz de 3 pulgadas. La curva granulométrica de un suelo es una representación gráfica de los resultados obtenidos en un laboratorio cuando se analiza la estructura del suelo o del agregado desde el punto de vista del tamaño de las partículas. Como podemos ver en la imagen, según la norma ASTM C33 para el análisis de agregado fino, debemos considerar los tamices desde 3 octavos a menores, llegando hasta el tamiz número 100. Si pueden observar en la curva granulométrica, una vez tamizado el material, este podrá ser situado entre los anchos de banda de las granulometrías aceptadas para la producción, en este caso, de concreto. Si el análisis de la granulometría nos trae un material que está fuera de las bandas granulométricas, tendremos que realizar una mezcla de materiales, una combinación de materiales que nos permita ponerlo dentro de la curva granulométrica, o si el material no es factible ponerlo dentro de la curva, tendremos que rechazarlo, procediendo ya a buscar otro material que sea adecuado. En cuanto al agregado para la producción del concreto, tenemos agregado grueso y el agregado fino. El agregado grueso es la otra parte que compone normalmente el concreto. Según la norma ASTM C33, los agregados gruesos son todos aquellos comprendidos desde la malla de 3 octavos hacia tamaños mayores. El tamaño máximo del agregado grueso influye directamente en la proporción agua-cemento del concreto. ¿Qué tenemos? Tamaños menores de agregado requerirán mayor cantidad de agua-cemento, en cambio tamaños mayores definitivamente nos producirán una menor relación agua-cemento. ¿Qué condiciones constructivas tenemos que tener para escoger el tamaño máximo del agregado que requerimos para el concreto? Los elementos normalmente tienen una dimensión que vamos a construir, por tanto debemos fijarnos que el agregado no sea mayor que 1/5 de la dimensión más pequeña entre los elementos de concreto, o 3/4 del espaciamiento libre entre el acero de refuerzo, de manera tal que si el acero está pegado, póngase, a 1 pulgada, esta condición de 3/4 de espaciamiento nos obliga a que nuestro agregado sea de 3/4 para menores. Si nosotros tenemos el espaciamiento de acero en 1 pulgada, no podemos vaciar con concreto de 1 pulgada como tamaño máximo de agregado, porque el concreto no entraría y se quedaría atracado entre los aceros. Luego, 1/3 del peralte entre las losas. Normalmente cuando hacemos losas de construcción, ya sean llenas o losas aligeradas, tenemos que considerar que el peralte que tenga la losa debemos dividirlo entre 3 y ese debe ser
un límite para el tamaño máximo de agregado. Como podemos ver en el recuadro aquí al lado, tenemos unos tamaños de tamices y también las cantidades según indica la curva granulométrica. En cuanto al módulo de fineza, es un índice que permite definir proporciones del agregado. Entre mayor sea el módulo de fineza, más grueso será el agregado. El módulo de fineza es útil para estimar las proporciones de agregados finos y gruesos en las mezclas de concreto. Tenemos la norma ASTM C125 que nos permite obtener el módulo de fineza de los agregados. ¿Cómo se obtiene este módulo de fineza? Es la acumulación de los porcentajes acumulados de peso de los agregados retenidos en una serie específica de las mallas y dividiéndolos entre 100. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos una granulometría y la hemos clasificado con los tamices, esta granulometría nos va a ir indicando el acumulado en cada malla. Cuando hagamos la suma y lo dividamos entre 100, cuando realicemos la suma de los pesos acumulados en las mallas y lo dividamos entre 100, esto nos va a entregar el módulo de fineza, tanto para el agregado grueso como para el agregado fino. Según la norma, el módulo de fineza no será inferior a 2.3 ni superior a 3.1. En caso de que el módulo de fineza sobrepase estos valores, el agregado fino se debe rechazar, a menos que podamos hacer, como les dije siempre, un ajuste en los agregados combinando o mezclando dos o tres materiales. En cuanto al material pasante de la malla 200, este material es el más fino que tenemos. El tamiz 200 es un tamiz de 80 micras, el cual nos permite tener ya la separación entre lo que es el agregado y elementos mucho más finos que están a nivel de lo que es el cemento. Este material que pasa el tamiz 200 afecta a la producción del concreto por la adherencia. Aumenta la cantidad de agua que requerimos para la producción del concreto y debilita la resistencia del concreto. Por tanto, nosotros debemos tener en consideración que si un material tiene mayor porcentaje de lo que está permitido, debemos llevarlo a lavado de material para tener menor cantidad de elementos que pasen el tamiz 200. La norma ASTM C117 nos da el método de ensayo para determinar la cantidad de material más fino que pase el tamiz 200. En ese caso, en el laboratorio se realiza el trabajo de tamizado por lavado, que nos permite eliminar todo el material fino pasante de 200 mediante el lavado del agregado que estamos analizando. El límite máximo permisible para material fino pasante de la malla 200 en los agregados para las arenas es de 5% y para el caso de las gravas es de 1.5%. Como verán, los rangos son muy cortos y es muy importante considerar esto en la producción de los concretos. En cuanto a la producción del material chancado, tenemos plantas de producción de chancado. Tenemos plantas móviles que normalmente van de 10 a 200 toneladas por hora en producción y las plantas estacionarias que producen entre 60 y 500 toneladas por hora. Según la necesidad del proyecto, podremos implementar una chancadora con planta móvil o una estacionaria. Los procesos de chancado son los siguientes. Las piedras de tamaño grande son alimentadas en la chancadora primaria por un transportador vibratorio, luego son pasadas a chancadoras secundarias y terciarias según el tamaño del material que estemos chancando. En caso de que el material sea de dimensiones menores, posiblemente utilicemos una chancadora secundaria o una terciaria. Luego que han sido chancadas las piedras y reducidas a tamaños menores, pasan a las arandas. En las arandas ya tenemos el proceso del que habíamos hablado antes, que es el de clasificación por tamaños, lo cual nos permitirá tener materiales correctamente clasificados de manera tal que podamos escogerlos para la producción del concreto según la especificación que nos requiera.
¿Qué tipos de chancadoras podemos observar? Tenemos chancadoras de quijadas en la primera imagen. La segunda son chancadoras giratorias. El material ingresa por la parte superior y conforme va cayendo, tiene un cono que va girando que le permite romper las rocas y fracturarlas mediante el proceso de girado. La tercera es una chancadora cónica. Es similar, tiene un cono en el cual ingresa el material por unos costados y en el cono se va produciendo el aprisionamiento del material hasta fracturar. La chancadora de martillos es una chancadora que utiliza impacto para poder fracturar la roca y va generalmente sobre una superficie fija en la cual el impacto va fracturando la roca. Y la última es la chancadora de rodillos. De manera similar, esta tiene un rodillo y que va sobre una placa fija, quebrando el material que va pasando por entre el rodillo y la placa. Tenemos chancadoras primarias, secundarias y terciarias. Normalmente las primarias son de mandíbulas giratorias o las de impacto. Las secundarias son giratorias, cónicas, de impacto o de rodillo. Y las terciarias normalmente son de barras, cónicas o de bolas. Estas de bolas son las que generalmente utilizan bolas, billas de acero, que por el impacto y con el giro de un tambor van generando ya tamaños mucho menores.